Hoy vamos a revisar la primera de dos partes del módulo 12 del curso CCNA 2 en versión 7. El módulo 12 es de Wireless LANs, concepto solamente, nada de configuración. Y el curso corresponde a la certificación de CCNA con el nuevo examen, el 200-301. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Hoy vamos a ver tres subtemas de este módulo. Estos subtemas son introducción a las redes inalámbricas, cuáles son los componentes de una red inalámbrica y la operación, cómo funciona y cuáles son los protocolos que utilizan para la comunicación. Ok, abrimos el tema diciendo que las redes inalámbricas nos dan muchísimas ventajas sobre las alámbricas, aunque también tienen sus desventajas. Pero las principales ventajas de las redes inalámbricas es la movilidad. La movilidad y la posibilidad de tener de pronto una población de equipos conectados a la red muy variable y que podemos estarnos cambiando de un punto de conexión a otro, ir de una sala, de un edificio a otra, de un edificio a otro, de un lugar, de un campus a otro, o de una ciudad a otra, sin importar en dónde nos encontremos, que tengamos conexión, ¿no? Por ejemplo, la telefonía celular es una de las que principalmente nos brinda este tipo de ventajas, pero también las redes inalámbricas de tipo casero nos dan ventajas como el hecho de que no tengamos que hacer ningún cambio de configuración cada vez que yo me cambio de red. Voy a la escuela, me conecto a una red inalámbrica, voy a mi trabajo, me conecto a otra, voy a mi casa y me conecto a otra, sin necesidad de hacer absolutamente ningún cambio de configuración en mis dispositivos. Todo esto de manera muy transparente para el usuario. Y bueno, pues esas digamos que serían los principales beneficios, la movilidad, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues el hecho de que no tengamos que andar cargando con un cable todo el tiempo saliendo de nuestra bolsa del pantalón y que cada vez que queramos tener acceso a una red tengamos que conectarnos forzosamente a una pared, bueno, pues eso también viene a ser parte de la misma ventaja, pero que se ve desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, esa parte es la parte de los beneficios. Ok, bueno, pues tenemos diferentes tipos de redes inalámbricas dependiendo del área de cobertura. Tenemos desde redes inalámbricas de una cobertura muy estrecha, desde distancias muy pequeñas, estamos hablando de 10 metros o incluso un poco más, dado que los estándares han ido evolucionando. Y desde luego que estamos hablando de las redes inalámbricas de área personal. Puede ser que traigo yo, por ejemplo, un smartwatch, traigo no sé, un sensor en mi zapato, que va contando los pasos, traigo mi teléfono, mis audífonos Bluetooth y traigo varias cosas, varios dispositivos colgando en mi cuerpo, ¿no? Esto es un alcance de 1 metro, 2 metros, incluso tal vez si yo mando a imprimir algún contenido a una impresora inalámbrica que está muy cerca de mí, podríamos visualizarlo como parte de esa red de área personal, ¿no? Pero normalmente hablamos aquí de wearables, de dispositivos utilizables, colgables o embolsables, te lo metes a la bolsa del pantalón, ¿no? Ese es el área personal y como dije, abarca pues hasta 10 metros aproximadamente, aunque los nuevos estándares permiten tener conexiones en Bluetooth, por ejemplo, de hasta 100 metros o incluso 500 metros, ¿no? De verdad que esto ha ido evolucionando bastante. Por otro lado, tenemos las redes inalámbricas de tipo LAN o de tipo Local Area Network. Estamos hablando de coberturas de 100 metros, de cientos metros, dependiendo de la forma en que lo implementemos, ¿no? Si tenemos varios dispositivos inalámbricos y que están sincronizados entre sí, entonces podemos tener una red inalámbrica del tamaño de una ciudad, si así fuese necesario, ¿no? En ese caso nos vamos a la siguiente escala. La siguiente escala vendría siendo la red metropolitana, que cubre todo un distrito o una colonia o una área de una ciudad o toda una ciudad, ¿por qué no? Y de ahí nos vamos a la WAN o red de área amplia de tipo inalámbrico. Esto me permite tener enlaces a lo mejor satelitales o de microondas que puedan a lo mejor
conectar varias ciudades entre sí de manera nacional o incluso global, ¿no? Incluir, por ejemplo, barcos que anden en alta mar o cosas así, mediante conexiones ya de un tipo más sofisticado. Algunas de las tecnologías de redes inalámbricas, pues podemos hablar de Bluetooth. Ya habíamos dicho que Bluetooth ya permite conexiones hasta de 100 metros. Hay diferentes como subsistemas de Bluetooth. Hay diferentes versiones, Bluetooth versión 1, 2, 3, 4. Hay el Low Energy, por ejemplo, de Bluetooth, que soporta incluso conexiones tipo mesh o tipo malla, en donde un dispositivo de Bluetooth puede hablar con otro y este con otro y este con otro, para que la comunicación pueda existir entre estas dos esquinas. Eso vendría siendo como una conexión de tipo mesh, aunque, bueno, pues eso involucraría también otro tipo de conexiones con más nodos, con más dispositivos. Bluetooth ya soporta eso, ¿no? También tenemos un tipo de Bluetooth que es Basic Rate Enhanced Rate, BR o EDR, que soporta el tipo de enlaces de tipo punto a punto, ¿no? Para formar este tipo de mallas. Por otro lado, tenemos WiMAX, que es para interoperabilidad mediante el uso de microondas y que está basado en el estándar de la IEEE 802.16. Este 802.16 es el que establece todas las características de este tipo de conexiones que pueden darnos hasta distancias de hasta de 30 a 50 kilómetros de longitud mediante el uso de este tipo de antenas. Siempre que veamos una antena que es como una especie de tamborcito, estamos hablando de conexiones de microondas. Cuando veamos este tipo de antenas que vemos por aquí, esta como esta y esta, estamos hablando de antenas tipo celular. ¿Ok? Muy bien. Otras tecnologías, bueno, pues podemos pensar en conexiones de tipo celular. Aquí están estas antenas, como les había comentado. Estas antenas son las antenas que vemos en la calle, que nos dicen, ah, mira, esta es una antena de celular, es porque son de este tipo, como verticales. La principal característica de este sistema es que, y la razón por la que se llama celular, es porque las antenas están acomodadas de tal forma que se establece en una especie de hexágonos, ¿no? Y entonces esta está conectada con esta y esta de esta forma. Y luego esta está conectada con esta y esta. Y se va formando como un panal de abejas, ¿no? Cada uno de estos circulitos que estoy pintando aquí son antenas, ¿sale? Entonces, de esta forma es como logramos tener una cobertura total en todas partes, de manera que se pareciera como un panal de abejas. ¿Okay? Esta es la principal característica. Pero las antenas entre sí, es decir, déjenme tomar otro color aquí. Esta antena, por ejemplo, tendrá una cobertura más o menos así. Pero esta antena con esta, aquí en este enlace, se comunican mediante las microondas, que son este. En este caso, vendría siendo este el link que establece un enlace punto a punto con la siguiente antena. Estas antenas son las de baja potencia que se conectan al teléfono celular y las otras son las de alta potencia que permite disparar una señal que vaya directo hacia la siguiente antena. De tal manera que cuando establecemos una llamada desde conectado a esta antena hasta esta de acá, pues entonces la comunicación va a ir a través de diferentes antenas que están conectadas todas entre sí en la cobertura. Bueno, y por otro lado tenemos la banda ancha satelital. Desde luego que esto, bueno, pues es una comunicación que es muy cara, pero que a últimas fechas ha ido bajando al nivel comercial. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, Sky. Sky hasta este momento, pues ha estado solamente ofreciendo, no estoy seguro si ofrece también servicio de datos, pero al menos para el servicio de televisión se tienen que utilizar los mismos estándares y los mismos protocolos de comunicación. La idea es que tienes antenas terrenas que las que emiten el contenido, suben el contenido hasta un satélite que está por acá. Y este satélite, aprovechando su ubicación, lo que hace es mandar hacia abajo la señal
y aprovechando su ubicación va a tener una mayor cobertura. Esto es para hacer una difusión, por ejemplo, de televisión. Pero también podemos tener enlaces punto a punto, porque podemos tener por acá otra estación terrena, ajá, y que esa estación terrena establezca un enlace con el satélite y esta estación terrena también, y entonces lo que tenemos es una red de área amplia que no importa en dónde nos encontremos. Podríamos estar en medio del desierto del Sahara, en medio de la selva, en medio de, o en la punta del Everest, sin importar la ubicación, estamos conectados mediante el satélite. Ok, bueno, pues tenemos que saber los estándares. Los estándares son 802.11, son los estándares que surgieron para la comunicación inalámbrica, la mayoría de las comunicaciones inalámbricas, y podemos decir a nivel general de todos estos estándares, que por cierto han ido evolucionando mucho, que todos ellos trabajan en la frecuencia de 2.4 GHz o 5 GHz. Estas dos frecuencias son de uso libre. Podemos decir que no se requiere de un permiso especial. Tal vez para fabricar un dispositivo que funcione en esa frecuencia, pues se tiene que registrar, pero no se requiere de estar pagando una renta por la frecuencia, como sucede con otras frecuencias registradas. Estas son de uso libre, ¿sale? Y bueno, los estándares han ido evolucionando así. El 802.11 es el más antiguo, solito 802.11, nos daba hasta 2 megabits por segundo de ancho de banda, ¿sí? Después surgió el 802.11b. El 802.11b nos daba velocidades hasta 11 megabits por segundo, pero tenía muchos problemas para penetrar paredes y estructuras y edificios, etcétera. Entonces, era como que un estándar que solamente funcionaba como en espacios abiertos, ¿no? Y entonces esto fue evolucionando y ahora tenemos velocidades, fíjense, nada más, hasta de 1.3 gigabits por segundo, que es una velocidad muy alta para un enlace inalámbrico. Ajá. Bueno, algunas de las desventajas que no se mencionan aquí, pero algunas de las desventajas que vemos en los enlaces inalámbricos es que pues son muy susceptibles, número uno, a la seguridad, número dos, a la atenuación, y a la pérdida de señal, ¿no? Si tenemos una distancia, conforme vamos aumentando la distancia, el ancho de banda va bajando y también van ingresando nuevos ruidos. Y como hay muchos dispositivos que están funcionando en estas frecuencias, pues tienden a empalmarse un poco, ¿no? Son diferentes canales. Ligeras variaciones en la frecuencia pueden hacer que estemos en diferentes canales, pero en muchas ocasiones esos canales pueden llegar a traslaparse. ¿Okay? Entonces, son algunas de las desventajas que conforme la distancia crece, hay mayor peligro de un ingreso de una frecuencia que esté estorbando o pues simplemente la atenuación y la pérdida de la señal a través de la distancia, ¿no? Y la parte de la seguridad, pues que como la señal va en el aire, cualquier persona puede captar esa señal y utilizarla para algunos fines distintos. Ok, entonces estábamos con lo de los estándares. Lo que hoy en día comercialmente está más aceptado o lo que está como mejorcito es el 802.11ac. Este AC trabaja a 5 GHz. Por cierto, algo que no he comentado, a mayor frecuencia es mayor velocidad, sí, pero también es menor distancia. Típicamente cuando queremos poner un enlace de inalámbrico a través de una cancha de fútbol o algo que ya involucra una cierta distancia, es mejor que lo pongamos a 2.4 GHz. Tal vez no va a ser tan rápido, pero sí va a tener una mejor señal por la distancia. A 5 GHz va a ser más rápido, pero no va a llegar tan lejos la señal. ¿Ok? Entonces estaba con que este 802.11ac es de lo mejor ahorita para usuarios, digamos, normales, caseros, un router de 802.11ac, ya no es tan caro, incluso alguna de las empresas que nos brindan las conexiones a Internet, pues ellas mismas te dan ese tipo de router para que lo puedas mejorar la velocidad dentro de tu casa. Lamentablemente no todos los clientes son completamente compatibles. Por ejemplo, un iPhone sí es compatible, una cámara, a cualquier laptop prácticamente, pero por ejemplo todos los dispositivos inteligentes como switches, como dispositivos compatibles con Alexa para apagar las luces, para prender la televisión y todos esos dispositivos solamente trabajan todavía en 2.4 GHz. Y la idea es que
Trabajan a 2.4 porque dicen, bueno, si la señal que voy a estar recibiendo a través de la red inalámbrica es muy pequeña, es una señal de nada más préndete o apágate, no tiene mucha carga de trabajo, pero sí me interesa que a lo mejor a 4 cuartos de distancia llegue la señal, pues entonces prefirieron la 2.4 GHz por cuestiones de distancia y por cuestiones de que el payload de los paquetes iba a ser muy pequeño, ¿no? Entonces, no todo es completamente compatible ni totalmente compatible. El que hace aquí como la traducción viene a ser el router, porque cuando tú le hablas a un switch de ese tipo, lo haces a través del router y el router es capaz de hablar las dos frecuencias, está en dual band y entonces él se encarga de hacer esta traducción, ¿no? Fíjense, por acá tenemos la 802.11N, que anda entre 150 y 600 megabits por segundo, la G, que anda en 54 megabits por segundo, y bueno, pues la AX, que viene a ser la más rápida, me parece. No estoy muy seguro, pero creo que Cisco le llama Wi-Fi 6 a esto. Y bueno, pues eso viene siendo como lo más avanzado, pero todavía no está implementado. Hoy en día lo mejor que podemos tener acceso y a buen precio todavía es 802.11ac. Es importante saber que estas comunicaciones ocurren mediante las ondas de radiofrecuencia. Las ondas de radiofrecuencia pues andan también entre 2.4, bueno, 2.4 o 5 GHz, ¿no? Pero para las redes de comunicación de redes inalámbricas. Los estándares que utilizan 2.4 o UHF, Ultra High Frequency, son el B, el G, el N y el AX. Y los que andan en 5 GHz son los que están en la A, 802.11a, 802.11n, AC y AX. Fíjense en esto. Este dibujo que tenemos aquí es el espectro de radiofrecuencias. Si nosotros nos vamos a frecuencias muy altas, andamos en el orden. Frecuencia es qué tan rápido, qué tan frecuentemente se genera una onda, ¿no? En las frecuencias muy altas andamos en el orden de los rayos gamma. En las no tan altas andamos en el orden de los rayos X. Ajá. Hay un rango de frecuencias que son los ultravioleta y que ahí es donde están todas las frecuencias en las cuales se definen los colores y que también se definen las transmisiones de fibra óptica. Todo lo que es fibra óptica se encuentra en estas frecuencias, ¿sale? Y de ahí para abajo, frecuencias más bajas, estamos hablando de ondas de radio, estamos hablando de infrarrojos, ya estamos hablando de controles remotos de televisión, estas cosas que ya los más nuevos ya son Bluetooth, pero los de antes eran de infrarrojo. Y fíjense que aquí en todo esto de radiofrecuencia más baja, estamos hablando de todos los dispositivos inalámbricos, ¿sale? Hablamos de telefonía celular, hablamos de radio, de la radio que escuchamos en el coche, televisión, microondas, etcétera. Ok, ¿cuáles son las organizaciones de estándares que regulan todas estas cuestiones inalámbricas? Principalmente hay 3. Por un lado tenemos la ITU, la International Telecommunication Union, y ellos lo que hacen es administrar principalmente las frecuencias de radio y las órbitas de los satélites. Los satélites también tienen que tener unas órbitas reguladas para que no anden chocando entre satélites de diferentes empresas o de diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, la ITU es la organización que controla esas rutas de los satélites, las órbitas, por un lado, y por otro lado, todo lo que son las ondas de radio. Hay algo que no viene en el currículum y que también hay que saber. Las ondas de radio es un patrimonio de los países. ¿Quién renta las frecuencias? ¿Quién renta las ondas de radio? Los países, son los dueños de las frecuencias. ¿Okay? Entonces, fíjense, de pronto sale una convocatoria del gobierno y dice, tengo libre la frecuencia que va en el orden de los 2.9 GHz a los 3.3 GHz. Esas frecuencias, yo se las estaba rentando a Chevrolet, por ejemplo, ellos ya no las quieren y las tengo libres. ¿Quién las quiere? Y entonces lanzan una convocatoria en periódicos, en Diario Oficial de la Federación, etcétera. Y entonces las empresas de telecomunicaciones
empiezan a ofertar por esas frecuencias. Dicen, a mí me interesa, a mí me interesa, a mí me interesa. Y mandan al gobierno un estudio en donde se especifica cuál es el proyecto, qué es lo que quieren vender, para qué fines van a utilizar esas comunicaciones. Y entonces el gobierno, y aparte una oferta económica. Entonces el gobierno revisa 2 o 3 o 4 propuestas y dicen, ok, esta empresa es la que me está ofreciendo más dividendos, su uso tiene una cierta función social y bueno, pues le voy a asignar esas frecuencias a esta empresa y le voy a dar un contrato por 10 años para que explote la frecuencia y transmita en esas frecuencias la información que ellos necesiten. Y entonces, en ese momento, esa frecuencia se convierte en una frecuencia registrada y nadie más puede utilizarla con ninguno de sus aparatos y dispositivos. Esta empresa que ya rentó esa frecuencia, sintoniza, configura sus dispositivos para que estén transmitiendo en ese espectro de frecuencias. Puede ser una estación de radio, puede ser un canal de comunicación con un satélite, pueden ser miles de cosas, pero nadie más va a usar esa frecuencia y va a estar completamente vacía. Un sistema de radio de policía, por ejemplo, pudiera ser. ¿Sale? Después tenemos a la IEEE, que bueno, como ya sabemos, ellos fueron los creadores de los estándares de 802.11 y ellos especifican cómo es que se van cómo es que se va a mandar la información en ondas de radio, cuáles van a ser los formatos de las tramas, cuáles van a ser los estándares, las velocidades, las frecuencias, etcétera. ¿Sale? Y por otro lado tenemos la Wi-Fi Alliance, que ellos lo que hacen es tratar de promover un mayor uso de las WLANs. Principalmente lo que hacen es hacer promoción, eventos, etcétera, para que el uso de la Wi-Fi se difunda y la gente la acepte más, de manera más generalizada y más globalizada, porque hay muchas personas que todavía dicen, no, yo no quiero usar la Wi-Fi porque es inseguro, ¿no? Y tienen razón, sí es inseguro, pero bueno, eso es lo que hace Wi-Fi Alliance. ¿Ok? Bien, después los componentes. ¿Qué componentes tenemos que sean parte de una red inalámbrica? Pues desde luego las Network Interface Card. Así como necesitamos una tarjeta de red para conectarnos a una red alámbrica mediante un cable conector RJ45 con cable, así igual damos una tarjeta inalámbrica. Lo que pasa es que para nosotros, estas tarjetas no son tan comunes, pasan desapercibidas en nuestra vida cotidiana, porque tenemos tarjetas inalámbricas en nuestros teléfonos y están ocultas. Tenemos tarjetas inalámbricas en nuestras laptops y están ocultas. Y tenemos en nuestras televisiones, en nuestras pantallas, en nuestras impresoras. Y por ningún lado se ven las tarjetas inalámbricas, pero créanme que están adentro. Esas tarjetas inalámbricas tienen una antena, la antena cada vez tiende a estar más escondida y la tarjeta inalámbrica como tal está. Algo que tenemos que saber es que una tarjeta, ya sea alámbrica o inalámbrica, debe de estar forzosamente asociada con una MAC address. Ajá. Si no, no es una tarjeta inalámbrica, no es una tarjeta alámbrica. Si no tiene MAC address, no nos sirve para conectarnos a una red. Porque acuérdense que cuando yo quiero hablar en una red, necesito la MAC address para crear mis tramas y adentro meter mis paquetes IP. ¿Ok? Entonces, de estas tarjetas inalámbricas, bueno, pues esta que vemos en esta foto es externa, pero en la mayoría de los casos hoy en día son internas. ¿Qué más? Bueno, pues necesitamos un router. Normalmente, cuando estamos hablando de la casa, pues sabemos que hay un router ahí y ese router, pues no solamente es router, es muchas cosas más. Por cierto, en el currículum viene estas tres funciones. Y hay un quiz por ahí en donde les preguntan acerca de cuáles son las funciones de un router. Y son esas tres. Pero déjenme decirles que nuestros routers caseros tienen más funciones todavía. ¿Es un access point? Sí, un access point es un dispositivo inalámbrico al que yo me conecto. El router tiene un access point adentro de su caja y también tiene antenas, ¿sí? El router de la casa es un dispositivo que hace un montón de cosas. Y son varios equipos a la vez metidos en una cajita, ¿sí? Es un switch, sí, porque el switch vienen a ser estos puertos. Estos puertos
son los puertos alámbricos. Es un switch porque conecta a nivel alámbrico. Es un access point porque conecta a nivel inalámbrico. Y es un router porque, ¿cuál es la principal función de un router? Pues pasar tráfico de una red a otra. Entonces, este router tiene conectada una red local, y tiene conectada una red WAN. Son dos redes. Este dispositivo conecta dos redes. Esta con esta. Y su principal función es pasar tráfico de una red a otra y de esta red a esta. ¿Sale? Entonces, por eso es un router. Pero también es un servidor de DHCP. ¿Por qué? Porque ese equipo es el que me da las direcciones IP para que yo pueda funcionar, para que mi televisión pueda funcionar y para que pueda funcionar mi teléfono. ¿Sale? También es un servidor proxy. El servidor proxy es como un servidor que hace trámites. Es el que va y pide, por ejemplo, páginas web y te las devuelve el servidor y él te las entrega a ti porque tú fuiste el que las pidió. Es como un gestor de trámites. Es el que va y pide cosas para dártelas. También el router es un proxy server. También ese router es un módem. Muchos de nosotros le llamamos módem, de hecho. Y sí, es un módem también, pero no solamente es un módem. Un módem no es otra cosa más que un dispositivo que funciona en las capas más físicas y que se encarga de acondicionar la señal para que vaya y venga hacia afuera de nuestra red. A nivel de bits, de bytes, de voltajes, a nivel físico. ¿Sale? Pues sí, ese dispositivo es un módem o más bien es una cajita que adentro tiene un módem y también tiene un router y un DHCP server, etcétera. ¿Sale? También es un transceiver, porque fíjense, en este caso en particular, este cable es un cable de fibra óptica. Este de aquí es un cable de fibra óptica. Y en muchos de nosotros en casa tenemos fibra óptica hasta el router. ¿Sale? Entonces, ¿un transceiver qué es? Un transceiver es un cambiador de medios. Cambia de fibra óptica a conexión cobre y a conexión de ondas de radio. Ajá. Entonces, es un cambiador de medios, cambia de un medio físico a otro medio físico. Es un transceiver. También es un servidor de DNS, un servidor de nombres. Si ustedes teclean el comando ipconfig espacio diagonal all en una ventana de MS2 de su computadora, se van a encontrar con que el DNS server viene a ser la misma dirección que el DHCP server y que el default gateway y que el router y que esa es la misma dirección. Obviamente, él no se comporta en toda la extensión de la palabra como un servidor de nombres, pero sí funciona como un gestor que cuando tú le preguntas, oye, dame la dirección IP de cisco.com, él va y le pregunta al servidor de nombres del proveedor de servicios y te lo devuelve. Y guarda algunos de los datos que él ha ido a preguntar, los guarda en su memoria. Por si me lo vuelves a pedir, te lo puedo dar ya de manera más inmediata, sin necesidad de ir a preguntarle al otro servidor de nombres, ¿no? Pero para ti, tú necesitas saber quién es tu servidor de nombres y ese servidor de nombres es tu router. Que él se encargue de ir a pedir los nombres, bueno, es otra cosa. No los nombres, las direcciones IP. Ok. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos Access Point. ¿Qué es un Access Point? Bueno, es el dispositivo inalámbrico que me permite conectarme a la red inalámbrica, que es justamente esta función que tenemos aquí. O sea, nuestro router de nuestra casa es un Access Point también, pero cuando vamos a la escuela, nos conectamos a la red inalámbrica mediante estos Access Points. Estos Access Points, por cierto, son Access Points muy modernos. Son de Meraki, que es una de las marcas de Cisco, y son de la línea Go. Estos access points son muy rápidos, son muy veloces y permiten tener, los normales de AC a lo mejor permiten tener 15, 16, 18 usuarios. Este permite tener 60, 80 usuarios y con un ancho de banda muy superior a los anchos de banda a los que estamos acostumbrados. Entonces, este es un access point. Su única función es darte acceso a la red inalámbrica, autenticarte y ayudarte en el proceso de detección que ahorita vamos a revisar. ¿Ok? Pero puede ser que esté conectado a la red de manera alámbrica, que es lo que normalmente se hace para que sea rápido,
Pero también puede ser que estos access points estén conectados a otros access points de manera inalámbrica y simplemente extender el rango. Pueden ser ambas formas de conexión física. Ok, ahora, en cuanto a los access points, tenemos diferentes categorías. Tenemos categorías de access point autónomo y access point controlado de manera de controlador. El autónomo es un access point que tú llegas, te metes, lo administras, lo configuras y todo ahí adentro en el mismo access point. El problema es que si de pronto tienes, como por ejemplo en el campus tenemos 400 access points, pues imagínate tener que ir a cada uno de ellos y configurarlo de manera manual. Eso sería prácticamente imposible. O bueno, sí es posible, pero es muchísimo trabajo. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es utilizar access points controlables mediante una controladora. ¿Qué es una controladora? Pues es un server. Es un server desde donde controlas todos los access points de tu red inalámbrica. Para este control de esos access points se utiliza un protocolo muy específico llamado Lightweight Access Point Protocol. Es un protocolo que simplemente lo que haces es en el server hacer las configuraciones, mandarlas mediante este protocolo al access point para que el access point adopte la configuración que acabas de mandarle. ¿Sale? Y esto me permite tener configuraciones muy automatizadas, configuraciones controladas por medio de, no sé, por ejemplo, de Python, hacer scripts, hacer APIs, para decir, bueno, pues quiero que todos los controladores, o perdón, todos los access points de la zona noroeste de la red hagan esta función o cambien esta configuración o actualicen su reloj, por ejemplo. Y entonces lo que haces es mandar una orden y el controlador de access points la manda de los 400 access points que tienes, lo manda a 100 y esos 100 access points hacen el trabajo que les pediste. ¿Okay? Entonces, esto permite la automatización de la configuración y la administración de los access points. Quiero un reporte de los 60 access points que están en el edificio K. Ok, entonces mandas el comando y te llegan los 60 y no tienes que estarlo mandando a 60 access points, ese comando. ¿Sale? Tipos de antenas. Tenemos antenas omnidireccionales, antenas que emiten sus ondas de radio de manera circular a 360 grados. Tenemos antenas direccionales, tipo Yagi o tipo disco parabólico. Estas mandan sus ondas de radio en una específica dirección, que es donde tú lo acomodas o como la acomodas, ¿no? Y también tenemos antenas de tipo MIMO. Seguramente habrán visto que en el campus se están poniendo algunas de este tipo ya. Las de tipo MIMO son Multiple Input, Multiple Output antenas. Y entonces lo que se hace es ponerle varias antenas a este access point para aumentar el ancho de banda, para mejorar el ancho de banda. Esos son los tipos de antena que típicamente se utilizan en las wireless LANs. ¿Existen más tipos de antena? Sí, existen más tipos de antena, pero no para WLANs. ¿Ok? Ok. Ahora, por último, y para cerrar el tema, vamos a ver la parte de la operación. Hay diferentes tipos de topologías. Hay específicamente 3 tipos de topologías. Antes en los libros aparecían solamente 2, pero a últimas fechas se ha puesto muy de moda la tercera. ¿Ok? Modo ad hoc. Ad hoc es simplemente conexión entre dispositivos inalámbricos, entre clientes, uno con el otro, sin necesidad de tener un access point o un router. ¿Se utiliza este método de conexión? Rara vez. Casi siempre todas las conexiones son a través de un dispositivo central en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en donde sea. Normalmente es así. Pero ¿se puede hacer esto? Sí se puede hacer, sobre todo, imagínate que estás en las vacaciones, en una cabaña, en la montaña, ahí no hay ningún access point y tú quieres mandar archivos de tu teléfono celular a tu laptop porque estás preparando un blog o algo así. Podrías conectar por Wi-Fi estos 2 dispositivos y hacerlos que se transmitan información. No es lo típico, pero se puede hacer. ¿Sale? Esto se llama ad hoc y es comunicación directa entre dispositivos.
Luego tenemos el modo de infraestructura. El modo de infraestructura lo que hace es que conecto access points, ya sea uno o varios, a un sistema de distribución. Típicamente me conecto mediante un cable a un switch. Conecto el access point a un switch mediante un cable. Típicamente vamos a buscar que ese cable sea de un gran ancho de banda para poder soportar varios usuarios al mismo tiempo conectados a esa red inalámbrica, ¿no? Entonces, esto es modo infraestructura. Se requiere un access point o un router o algún dispositivo inalámbrico para conectarme a la red. Y el que les decía que se ha estado poniendo mucho de moda en nuestros días es porque hoy en día tenemos un ancho de banda muy interesante en los teléfonos celulares, que está caro, sí, pero puede ser muy rápido. Entonces conecto mi teléfono a internet y después mi laptop al teléfono y utilizo el teléfono como punto de conexión al mundo. ¿Sale? Eso se llama tethering o le llaman también hotspot. Después, los service sets. Service set o tipo de servicio tiene que ver con cuántos dispositivos tenemos conectados. Fíjense, por un lado, estos son los bloques de topología. Por un lado tenemos el Basic Service Set, que es este. Tenemos un Basic Service Area, el área en donde solamente voy a tener un access point. Solamente tengo un access point y puedo tener ya sea un cliente conectado o varios clientes conectados, pero solamente tengo un access point. Este es como un bloque típico de red inalámbrica. Es como nuestra casa. En nuestra casa solamente tenemos un access point. Si nuestra casa es chica, porque yo sé que algunos de ustedes tienen un access point y un repetidor o 2 o 3 repetidores, ¿no? En esencia es que el área se define a un solo access point, ¿sale? Ese es el Basic Service Set. Después, el Extended Service Set conecta a un Extended Service Area. ¿Mediante qué? Mediante la ubicación y la inclusión de varios service sets. Lo que tenemos es una red alámbrica que puede estar, no sé, extendida a varios edificios o lo que ustedes quieran. Y en ciertos puertos clave de los switches, conecto access points. Entonces conecto dos, ya con dos, esto es un ESA o Extended Service Area o un Extended Service Set o ESS. Con dos ya se considera extendido, pero puede ser, por ejemplo, en el campus tenemos 400 de estos, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos esto escalado todavía más. Ok. Ahora, la trama, bueno, pues la trama que se utiliza en las redes inalámbricas es muy similar a la trama de Ethernet de redes alámbricas. Solamente que existen ciertos cambios en lo que son los campos. Una trama genérica de capa de enlace de datos o de capa 2 es, tengo un header, tengo un área de datos en donde van los datos del usuario y tengo un frame check sequence que es para verificar la integridad de la trama. En esencia, de manera general, es una trama de cualquier protocolo de capa 2, pero este header, en el caso de las redes inalámbricas 802.11, tiene estos campos. El frame control lo que contiene es el tipo de wireless. ¿Qué tipo de protocolo se va a utilizar? Si es A, si es B, si es C, si es G, si es AX o el que sea. ¿Okay? El tipo de protocolo va a tener ahí también la versión del protocolo, va a tener tipo de trama, va a tener tipo de direcciones, va a tener cuestiones incluso del manejo de la potencia y de la energía aquí. Se van a especificar algunas cosas de manejo de potencia. Cuestiones de seguridad, sí, también aquí se van a especificar en este campo cuestiones de seguridad. Después la duración es el tiempo que falta antes de recibir mi siguiente trama. Aquí viene, esto no está en las redes alámbricas, sin embargo aquí sí, porque en una red inalámbrica puede haber mayor susceptibilidad a retardo. Entonces, aquí se agregó este campo en donde viene cuánto falta para recibir la siguiente trama. ¿Ok? Y después, como pueden ustedes darse cuenta, tenemos varias direcciones. Dirección 1, dirección 2, dirección 3, dirección 4. La dirección 1 es la del receiving, del receptor. La dirección MAC del dispositivo receptor. Típicamente es el access point. ¿Sale?
La dirección 2 es, digamos, la MAC de origen. Es quien está mandando esta trama. ¿Sí? La dirección 3 vendría siendo del router, por ejemplo, ¿no? Del que va a transmitir esa trama a final de cuentas. Es que miren, cuando yo estoy en una red alámbrica, yo voy a hablar directamente desde mi computadora hasta el router, pasando por el switch, pero el switch es transparente. El switch ni siquiera tiene nada que ver con las direcciones MAC, address, origen y destino. La MAC address del switch no se utiliza en ese proceso de comunicación. El cliente que tengo conectado de manera alámbrica no sabe que existe un switch. El switch es transparente y para él la comunicación es directo con el router. En redes inalámbricas no sucede así. En redes inalámbricas yo le hablo al access point y el access point le habla al router. Entonces, esas direcciones tienen que estar aquí. Esta dirección vendría siendo si yo estoy hablando en un modo de ad hoc. Si estoy hablando directamente de una computadora a otra, entonces el campo dirección 4 es el que se utiliza. Sabemos que en la capa de transporte ocurre la segmentación de la información. Imagínense que yo quiero mandar un archivo de Word a través de la red, en un email. Viene de la capa de aplicación, del email, etcétera, viene un archivo completo y aquí en la capa de transporte se segmenta en pedazos, en segmentos, que después se convierten en paquetes IP y que después se convierten en trama. Imagínense que un segmento de esos, al agregarle el encabezado del paquete IP y al agregarle el encabezado de trama, ya no cabe en este medio de transmisión. Entonces, lo que sucede es que en frecuentes ocasiones, a nivel de la capa 2, a nivel de la capa de enlace de datos, tiene que volverse a segmentar algo que ya se segmentó. Y si se tiene que volver a segmentar, aquí, justamente aquí, es donde se va a agregar toda la información y decir, bueno, esta trama se segmentó en 2 partes y esta es la 1 de 2 o esta es la 2 de 2, ¿sale? Entonces, esa información viene en este campo. Bueno, como ya sabemos, pues es muy importante saber lo que viene en las estructuras de los encabezados. Ok, CSMACA. ¿Qué es esto? Bueno, tal vez se acuerden, tal vez no, de Redes 1, que vimos CSMACD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. ¿Se acuerdan? En una red alámbrica, cuando alguien quiere hablar, sensa el medio, checa si está disponible, y si está disponible, transmite, pero transmite en ambos sentidos del bus. Si alguien más sensó el medio al mismo tiempo y transmite, entonces va a haber una colisión de la información y esa colisión va a generar una señal de jam en el cable y la colisión va a ser detectada. Por eso dices collision detection. Ajá. Y entonces lo que va a pasar ahí es que los equipos van a tratar de volver a transmitir esa información, etcétera. Eso es alámbrico. Aquí no, aquí funciona de una manera distinta. Collision avoidance. Voy a evitar las colisiones. ¿Cómo? Pues simplemente metiendo estas señales. Fíjense. Es lo mismo. Carrier sense, estoy escuchando el medio. Estoy atento al medio, ¿no? Multiple access, ¿por qué? Pues porque tengo varios dispositivos tratando de hablar en esa red, ¿sí? Collision avoidance, porque aquí no va a haber colisiones. Bueno, sí hay, pero en esencia trato de evitarlas, ¿no? Por un lado, voy a estar escuchando, ¿ok? Por otro lado, cuando yo estoy escuchando, voy a mandar una señal de ready to send. To send. Estoy listo para enviar, ¿ok? Mando la señal, estoy listo para enviar. El access point, cuando vea el medio disponible y cuando él crea que va a poder manejar el paquete que yo le voy a mandar, me va a mandar una señal que dice clear to send. Está libre para que puedas hablar, ¿ok? Entonces, después de un clear to send, lo que hace el dispositivo que quiere hablar es transmitir y después el access point va a mandar un acuse de recibo. En esencia, así funciona Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Otra vez, escucho, mando una señal, oye, quiero hablar. El access point que administra esas señales dice, ok, estás listo, está disponible, habla. Entonces hablo y él me dice, lo recibí. Eso es, en resumen, lo que esto significa. CSMACA es lo que gobierna todas las comunicaciones de 802.11.
de todos los estándares. Antes de que podamos transmitir en una red inalámbrica, el dispositivo o el cliente tiene que asociarse al access point. En una red alámbrica no sucede eso. En una red alámbrica tú le pones un cable y empiezas a hablar. Pero en una red inalámbrica no. Antes tienes que asociarte al access point. ¿Por qué? Pues porque el access point te va a decir, mira, si tú quieres hablar en esta red, tienes que cumplir con todos estos requisitos. Y de hecho, yo tengo como access point varias opciones. Te puedo ofrecer este método de autentificación o te puedo ofrecer este protocolo o este ancho de banda o y vamos a negociar. ¿Qué te parece? ¿Sale? Entonces, todo eso se negocia. En primer lugar, pues lo que tiene que hacer el access point cuando se conecta aquí es descubrir el access point, porque puede ser que tenga varios disponibles y va a tratar de asociarse al más cercano, a donde esté la señal más fuerte, ¿no? Y entonces después se va a autenticar y ya que se autentica, se puede decir que ya se asoció. ¿Ok? Entonces, van a pasar varias etapas. Aquí no es muy específico, solamente dice, ok, encuentro un access point, me pongo de acuerdo con los parámetros con él y entonces me autentifico. Este paso es la clave de Wi-Fi que le llamamos. ¿Sale? Una vez que ya el access point vio que sí tienes esos datos, entonces te considera asociado. Pero después van a pasar otras cosas, ¿no? Que aquí todavía no nos dicen. Ok. ¿Cuáles son los datos en los cuales tenemos que coincidir o estar de acuerdo? Bueno, pues es el SSID o Service Set Identifier, es el nombre de la Wi-Fi. Ese nombre de la Wi-Fi puede ser que el router o el access point lo esté anunciando, mandando beacons. Por aquí voy a poner la palabra. Puede ser que el access point lo esté anunciando o puede ser que no y que tú te lo tengas que saber. ¿Sale? Entonces, el SSID es el nombre de la red. Tenemos que estar de acuerdo en el password. Vamos a estar de acuerdo también en el tipo de red, porque la mayoría de las tarjetas de red tienen implementados varios protocolos. Por ejemplo, la tarjeta de red de mi laptop tiene 4 protocolos, el A, B, G, N, AC, como 5. ¿Por qué? Porque dependiendo de la red en la que te conectes, quieres tener la posibilidad de hablar, ¿no? Entonces, típicamente los clientes tienen muchos diferentes protocolos instalados y por lo tanto se puede negociar con el access point. Si el access point también habla varios protocolos, se va a escoger el mejor o el más rápido. ¿Sale? También el tipo de seguridad. Si va a ser una seguridad baja, una media o una alta, ¿qué tipo de encripción vamos a estar usando para conectarnos con ese access point? O sin encripción, pudiera ser. ¿Ok? Y también el tipo de canal, que esto lo vamos a ver más a fondo en la próxima clase, el canal que se utiliza para la conexión. Ok, hay 2 tipos de conexión, pasivo y activo, el modo de descubrimiento. El modo de descubrimiento pasivo es el que típicamente tenemos en todas partes. Ajá. Es el access point, es el que está todo el tiempo mandando beacons, en donde dice, esta red es este es el nombre, estos son los estándares que soporto y estos son los settings de seguridad que estoy dispuesto a hablar o para atenderte. ¿Sale? Entonces manda ese beacon, lo vuelve a mandar y el cliente es cliente pasivo porque él no tiene que saber nada, no tiene que anunciarse, simplemente escucha y entonces empieza a hablar con el access point para asociarse, autenticarse y luego asociarse. Este es el más utilizado, por eso es que cada vez que abrimos la Wi-Fi de nuestro teléfono nos encontramos con 80 redes ahí. ¿Ok? Porque todo el mundo está anunciando su red. Pero puede ser que yo quisiera, por cuestiones de seguridad, pues configurar el modo activo. En el modo activo, yo no mando beacons, yo no ando anunciándome. Estoy esperando a que alguien que sabe cuál es mi SSID, cuál es el password, cuál es el tipo de estándares que yo soporto y cuáles los settings de seguridad, me hable. Este cuate ahora es el activo, ¿no? Él habla al access point, el access point simplemente va a responder. Y después de eso va a ocurrir la autentificación y la asociación. Esto es un parámetro que en muchas ocasiones
Si nos metemos a la configuración de nuestro router, nos puede preguntar, oye, ¿quieres anunciar tu SSID o no? Y si tú le pones que no, entonces todos tus clientes tienen que saber cómo se llama la red para conectarse. ¿Sale? Eso vendría siendo los modos de conexión. Espero que esta información les haya sido útil y quedo a su disposición. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias.